de Medellín. Bienvenidos también a la cuarta edición de Foros desde el Centro, propuestas para una mejor ciudad. Saludamos a las personas que siguen esta transmisión a través de Facebook Live. Ustedes después del foro podrán consultar el resultado final, el video queda en las redes sociales del Colombo Americano. Este encuentro que nos reúne alrededor de la no violencia y las lecciones después de la guerra es posible gracias al trabajo conjunto del Colombo Americano con Corpocentro. Este año el Colombo Americano cumple 70 años, promoviendo desde sus 7 sedes la cultura, el bilingüismo en Antioquia, y gracias a ello hoy somos una entidad que propaga las oportunidades educativas de los antioqueños, no solo desde la formación académica, sino también desde el intercambio cultural. Con estos foros queremos propiciar un espacio para el intercambio de las miradas sobre diversos temas. Para nosotros es un honor contar en la mañana de hoy con invitados de la talla de Juan Mosquera, comunicador social, periodista, guionista, director de televisión, director de Mayo por la Vida en los años 2014 a 2016. Contamos también con Luz Gabriela Gómez, consultora en comunicación y no violencia, miembro de la Fundación Gandhi en Medellín. Luis Bernardo Vélez, secretario de Inclusión Social y Familia del municipio de Medellín. Mayra Duque, integrante del colectivo No Matarás. Alejandro Vázquez Salinas, director de la Galería de Arte Paul Barwell del Centro Colombo Americano y del programa Desearte Paz. Y el foro de hoy estará moderado por Gerardo Pérez, líder social de educación y convivencia. Bienvenidos, los dejo en compañía de nuestros invitados y de Gerardo, quien moderará la conversación. Bueno, muy buenos días, muy contentos de estar aquí, muy agradecidos con el Colombo Americano y con Corpocentro por esta invitación, y en un momento de la ciudad que creo que requerimos conversar, buscar alternativas frente a tantas situaciones que se nos van presentando en esta ciudad tan amada, y que nos llevan a reflexiones cada vez más profundas sobre nuestro deber ser, nuestro devenir como ciudad, como sociedad. Venimos de un hecho absolutamente doloroso el sábado pasado, cuando en medio del Festival de No Copio, un festival para rechazar la violencia, para que dejemos de normalizar el homicidio, para que no estemos justificando cada muerte violenta, dándole respuestas más macabras que la muerte misma. Un chico es asesinado al pie de la tarima en medio del concierto, ante el estupor, la rabia, el dolor, la desesperanza inicial, la impotencia total, ¿cierto? Y aquí, pero también pensar esa misma noche que había que continuar, que eso no era más que la constatación de la ciudad que habitamos, con sus logros, pero también con sus dificultades, con sus dolores, y que hay enormes sectores de la sociedad todavía abandonada, desprotegida, muy vulnerable, y que los esfuerzos de nosotros deben caminarse allí. Y hoy tengo el privilegio de estar aquí rodeado de 5 personas que han dedicado parte de su vida a ese esfuerzo por la no violencia, por la construcción de la paz, por la derrota de toda forma, manifestación del aniquilamiento del ser humano, y creo que vale la pena que conversemos, que hablemos, que participemos y que vamos escuchando esas palabras. Yo quiero iniciar conversando con Luz Gabriela, toda una maestra para todos nosotros en el tema de la no violencia, a través no solamente de la Fundación Gandhi, sino de cada paso en su vida. Y Luz Gabriela, quisiera preguntarte qué te lleva, qué te mueve a luchar por la no violencia, y que eso cómo se enmarca en lo que hace la Fundación Gandhi hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar acá. La Fundación Gandhi estamos cumpliendo 15 años de estar trabajando en pedagogía de la no violencia y becando a los muchachos en sus estudios universitarios y formándolos en el liderazgo de la no violencia. Y quiero caer un poco es como en el sentido de por qué estamos ahí, qué es lo que estamos haciendo, como llamando la atención sobre el dolor mayor,
que hay en la ciudad y lo que nos determina en lo que hacemos en este momento. Impotencia. Una de las cosas más peligrosas que nos está sucediendo a todos en esta ciudad es pensar que el individuo es insignificante, que como nosotros no podemos hacer nada, entonces casi que nos acostamos a dormir. Porque las cosas más poderosas que estamos intentando que pasen desde la no violencia en Medellín es que no le creamos a ese asunto de que el ser humano es insignificante, de que el ser humano es impotente. Estamos obligados moralmente a educar a nuestros niños y a nuestros mayores en el asunto de la empatía y en el asunto de la unidad. Ese ser humano que perdió la vida el sábado es una persona que nos constituye a cada uno de nosotros. El día que entendamos que no tenemos que conocer a las personas para amarlas y cuidarlas fundamentalmente, nos estamos poniendo altos de moral. Entonces, un poco intentando contestar a tu pregunta, es después de 15 años de trabajar la teoría de la no violencia y después de 40 años de vida universitaria, siento que he perdido el rato, que ya es hora de dejar la razón quieta, de dejar la cabeza quieta, porque de poco me ha servido. Y quiero empezar a que sean las manos y los pies los que se muevan por esta ciudad. Por eso estoy en este momento dedicada en un proyecto que camina despacio, pero que camina, que se llama Coja Oficio, el voluntariado de la paz. Es entrenarnos en los oficios del cuidado. Es ser capaz de decirle a Medellín que el asunto del cuidado no es un rasgo de género femenino, que es un rasgo humano, que hay que sacarlo de la vida privada y llevarlo a la vida pública. Entonces siento que el trabajo que hacemos desde la fundación y desde la ciudad está enmarcado en lo único que podemos hacer en este momento, que es cuidarnos y dejarnos cuidar, porque ahí es donde está el más bello ejercicio de responsabilidad de lo que podemos hacer. Yo no sé qué está haciendo el resto de gente. Lo que quiero es asumir que soy yo, Gaby Gómez, protagonista político y moral de esta ciudad, y me corresponde hacer todo lo que pueda hacer y no simplemente congelarme frente a lo que me han dicho siempre, que soy insignificante, y frente al Estado o al gobierno, que es el que parecería que tiene que hacer las cosas. Entonces creo que cuando nos elevamos en dignidad, en que no somos insignificantes, sino que podemos transformar la realidad que tenemos, así sea en lo pequeño, es ahí donde la no violencia, que es creativa, que es inteligente, la no violencia es el ejercicio de la inteligencia, porque la violencia es cuando el animal está operando en nosotros desde todo ámbito. Cuando la creatividad, el valor y la inteligencia empiezan a obrar, es cuando la no violencia se empieza a dar. ¿En qué me estoy moviendo entonces? En lograr pasar de la palabra, que es muy transformadora, a la acción verdadera, a realmente, si las cosas me indignan, eso es muy importante y muy necesario, pero no suficiente. Me estoy yendo con colectivos de los muchachos de la fundación a los sitios de esta ciudad a que nos enseñen a cuidar. Estamos yendo a donde están los expertos en cuidar. Hay gente, la mayoría de ellas mujeres, en donde se dedicaron ¿a qué? A cuidar a sus enfermos, a sus niños, a sus adultos. Ellos son los grandes maestros de los que estamos cuidando. Estoy intentando que mis amigos empresarios dejen de viajar a la India, a un ashram, a aprender, a lavar baños para aprender el del cuidado, y que se vengan con nosotros a los miles de sitios de esta ciudad. Hay un doctor en eso que nos puede dar toda la información y todas las lecciones de cómo esta ciudad está llena de enormes necesidades, y empezar ahí a que sea el cuidado como oficio de paz el que nos determine profundamente. Y quedo ahí porque me voy entusiasmando y le quito la voz a todos, disculpen. Gracias, Gabriela. Luis Bernardo, vos que has sido un trabajador por las causas sociales y ahora tenés esta posibilidad de estar desde la Secretaría de Inclusión, de ese monstruo que es la Secretaría de la Inclusión, la Secretaría para los Excluidos de la ciudad, ¿qué están haciendo? ¿Cómo piensan que Medellín puede pasar la página de la violencia y construir una sociedad más pacífica y de amplio respeto a la vida? Bueno, gracias, Gerardo. Un saludo a Corpocentro, al Colombo Americano, a todos los amigos que nos acompañan en este diálogo. Bueno, yo pudiera hablar de muchas cosas, pero aquí estaba pensando qué digo, porque en una secretaría que hasta el título es bien largo, no nos alcanzaría toda la mañana para hablar de muchas cosas. Pero yo quisiera hacer como un aporte. Yo estaba pensando aquí, cada uno de los que estamos sentados acá habla desde diferentes sitios.
Y creo que todos, de alguna manera, tenemos y podemos hacer mucho aporte en el tema de la paz y en el tema de la convivencia en esta ciudad. Desde el funcionario público que soy yo, hasta el periodista, hasta la persona que trabaja en las organizaciones sociales, todos podemos poner algo. Y yo quiero hacer como algunas reflexiones porque creo que la mejor forma de estos diálogos es contar nosotros qué hemos encontrado y qué quisiéramos ir cambiando. Yo me encuentro en una secretaría que se llama hoy Secretaría de Inclusión Social Familia, y el año anterior nos pegaron todo el tema de derechos humanos, de víctimas, hasta el Cementerio Universal nos correspondió. Y el reto eran tres, yo diría, entre otros, era el primero, cómo poner a conversar esas tres cosas en una sociedad como la nuestra: el tema de derechos humanos, el tema de familia y el tema de inclusión social. Yo siempre, desde cuando nos dieron ese título, yo me he imaginado cómo poner a conversar eso. Derechos humanos tiene que ver con familia, familia tiene que ver con inclusión social, y todos los días es una pregunta y una respuesta en el quehacer de que yo creo que tiene mucho que ver. Absolutamente necesitamos una familia más democrática, más donde se respeten los derechos, necesitamos una sociedad que incluya más, necesitamos en una sociedad como la nuestra tener más procesos de inclusión real, de oportunidades, y ese ha sido como el reto de esta secretaría. La segunda, ustedes recuerdan, no, en todos los municipios de Colombia, diría yo, grandes o pequeños, hay una secretaría que corresponde su quehacer a la que yo lidero. En unas partes se llama solidaridad, en otras las llaman bienestar social. Esta secretaría se llamó solidaridad, bienestar social, después en el gobierno anterior le pusieron inclusión social. A mí me gusta esa chapa de inclusión social, me parece que representa muchísimo y reta a hacer cosas más que a mantener, digamos, solo la atención y la asistencia. Y el reto era cómo pasar de la secretaría que ha sido reconocida de subsidios, de asistencialismo, del mercado, de las muletas, de muchas cosas, a una secretaría, digamos, que fuera avanzando en el tema de oportunidades. Y lo otro es cómo, la tercera reto que yo he asumido y que hemos asumido es cómo trascender de que la secretaría no solamente vaya a ser su trabajo con los recursos que siempre serán insuficientes. Ahora hablábamos y decíamos, no, aquí cualquier recurso que llegue a una secretaría de estas es insuficiente frente a la magnitud de pobreza y de inequidad que hay en esta ciudad. Y lo otro es cómo ir cambiando la forma, como el otro reto era cómo cambiar los imaginarios y el tema cultural de cómo la población está mirando a esta secretaría y a la población, digamos, que se ha venido llamando vulnerable. A mí me pudo a pensar mucho la venida del Papa Francisco cuando dijo que vulnerables somos todos, ¿no? ¿Quién no es vulnerable hoy? Vulnerable un joven que se va a un evento como el que dice Gerardo o cualquiera de nosotros y encuentra la muerte. O sea, vulnerables somos todos en esta sociedad posiblemente. Pero digamos, yo sí reconozco que aquí a mí me ha tocado intervenir una población que ha sido invisibilizada, que ha sido excluida y que tiene muchísimas barreras para el desarrollo. A nosotros nos corresponde poblaciones con discapacidad, personas mayores, mujeres en contexto de prostitución, población LGBTI, víctimas del conflicto. La lista es tan larga. Habitantes de calle, que es una población que me mantiene bastante entretenido. Bueno, muchísima niñez, seguridad alimentaria, familia, o sea, es bastante el reto. Y nosotros nos hemos propuesto deliberadamente una marca que yo creo, y yo que llevo muchísimos años, primero en el sector social, en las comunidades, después 3 periodos en el Consejo de Medellín y ahora de funcionario público al otro lado, que aquí esta ciudad tiene que asumir un reto hoy para lograr ir superando el tema de violencia, en las oportunidades. Lo que nosotros encontramos en esta población es la siguiente, la voy a graficar. Cuando yo llegué, a mí mucha gente lo decía, ha ido cambiando ese lenguaje y a mí me alegra muchísimo. Oiga, ¿usted qué va a hacer con esos gamines? Oiga, ¿usted qué va a hacer con los desechables? Oiga, ¿usted qué va a hacer? O sea, aquí
esta sociedad y esta cultura ha asumido que aquí hay unas personas que son de quinta, o que son desechables, ¿cierto? O que son indigentes, también los llaman, no gente, indigente. Y nosotros, para representar y no hablar pues aquí, porque como digo, me pudiera extender mucho, nosotros asumimos, el programa de nosotros, de Habitante de Calle, le pusimos el nombre de Somos Gente. Porque estas son personas, como cualquiera de nosotros. Y cuando uno le dice a alguien que se lo encuentra en un ascensor, yo me encuentro mucha gente en el ascensor cotidiano, pues normal, y me dice, oiga, ¿y usted qué va a hacer por los habitantes de calle de allí? Oiga, ¿y usted qué va a hacer por la avenida de Grey? Oiga, ¿y usted no va a solucionar? Y el alcalde pues no va a acabar con los habitantes de calle. Porque todavía esas preguntas en la sociedad de nosotros se hacen. Que si el alcalde no va a acabar con los habitantes de calle. Y la familia, posiblemente quien pregunta es la familia que violenta al niño, quien expulsa al niño, que por acción o omisión omite muchas cosas de su educación, pero la gente sigue preguntando qué vamos a hacer nosotros con los problemas. O sea, es que si el secretario no va a ser capaz de acabar con los habitantes de Avenida de Grey. Yo me pregunto, no digo en voz alta, oiga, ¿y quién va a acabar con las plazas de vicio y de droga que tiene esta ciudad, que es la que alimenta a estas personas y las esclaviza? ¿Quién? Y en todo eso que yo pudiera hablar, nosotros asumimos y creemos en una cosa, Gerardo, es que las personas en nuestra sociedad, en una sociedad como la nuestra, con unos logros inmensos, pero también con unos retos en materia de equidad social, de superar la pobreza y la discriminación, encuentra uno una cosa que alimenta muchísimo este tema de vulnerabilidad de esta población y de barreras, es la discriminación que tiene la pobreza. Nosotros tenemos una escuela que a mí me alegra muchísimo y es un reto que asumimos hace 2 meses larguitos, que se llama la Escuela para la Inclusión, y cuando nosotros vamos a muchos sectores, la gente excluye al que va a ir a trabajar porque vive todavía en un territorio, o porque es negro, o porque es de la población LGBTI, o porque fue víctima del conflicto, o porque fue una mujer de prostitución. Entonces uno me pregunta, ¿de qué paz estamos hablando? Si no somos capaces de lograr superar esa discriminación y mirar al otro como un igual, y mirar al otro con respeto, y entender que él tiene dignidad como persona, es muy complejo a veces eso. Y esas cosas que nosotros encontramos de discriminación, de exclusión, de estigmatización, son las que propician esto que usted está. ¿Cuántas personas de estas que nosotros atendemos no han tenido oportunidades y no han tenido absolutamente sino violencias? Porque no es la violencia, son las violencias. Y nosotros a veces como Estado, como sociedad, estamos esperando personas diferentes cuando han vivido desde que nacen en unas condiciones de violencias absolutamente graves. Entonces, ahí hay un reto que siempre asumiremos como Estado y que nosotros, y yo como secretario he intentado, porque sé que no es fácil por los recursos, por muchos obstáculos, pero lograr que esta sociedad entienda y supere todo este tema de barreras y discriminación que existe y empecemos a pasar en oportunidades. Ustedes no se imaginan lo que a mí me alegra cuando nosotros hemos desde el año anterior logrado un proyecto un proceso de resocialización y rehabilitación, y personas que estaban aquí en las pirámides, en la acera, habitando la calle, hoy las tengamos vendiendo hortalizas en los almacenes de cadena o en los proyectos de granja productiva, o nos lo estén pidiendo y no logramos ni siquiera, y esto pues saco pecho, no estamos logrando ni siquiera hacer el proceso muchas personas de tantas granjas, la Honduras, muchas granjas del departamento y por fuera que quieren muchachos exhabitantes de campo. Yo creo que por ahí es la apuesta, por ahí tiene que ser la apuesta. De resto estaremos viendo las ciudades llenas de pobreza, de muchísimas dificultades, y nosotros no entendemos que esto tiene que ser un reto de oportunidades y de inclusión de verdad. Gracias, Luis Bernardo. Alejandro, yo quería preguntarte también desde tu lugar, de la Galería del Colombo y desde los proyectos que lideras aquí al interior, es pues qué están haciendo y cómo se ubica el arte y cómo se ubica esta expresión en toda la manifestación de vida que queremos construir en la ciudad.
Gracias, Gerardo, gracias a todos, pues a Corpocentro y a la oportunidad que tenemos acá. Definitivamente pareciera que el arte está como relegado a lo último de las prioridades del ser humano, ¿cierto? Pero finalmente yo creo que las artes son parte fundamental de cualquier humano. Somos seres biológicos, somos como animales, ¿cierto? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero también hacemos una biografía, es decir, somos biología y somos biografía. Ese legado que construimos hace parte del arte, ¿cierto? Digamos, cuando pensamos en el lenguaje, cómo construimos nosotros las imágenes, si pensamos que el arte es una especialidad, entonces tiene que ver con las imágenes, pero digamos que es como una categoría más avanzada del lenguaje y tiene que ver con los símbolos. La importancia del símbolo en este caso es fundamental. Y por eso a través de los laboratorios de Arte Paz, que es el programa que lleva pues ya más de 13 años funcionando desde el Colombo Americano, lo que tratamos de hacer es eso, como preguntar a los jóvenes de la ciudad, universitarios y de colegios, cuáles podrían ser esos símbolos que empiecen a transformar a las personas desde adentro. Como decía Juan Alberto Gaviria, en algunos de los laboratorios que se hicieron pues históricamente, algunos se hicieron en cárceles de la ciudad, ¿cierto? Y ahí pasaban cosas muy interesantes. Los que trabajaban en estos laboratorios y los que pasaban a través de estas experiencias empezaban a cambiar desde adentro. Y hay una reflexión ahí interesante, digamos, somos una galería, además se llama Galería de Arte Contemporáneo, tiene un nombre en inglés, Paul Barwell. Todo el mundo pensaría que es como, bueno, eso es para blancos, ricos, con postdoctorado, ¿cierto? Pero finalmente lo que hacemos desde la galería es todo lo contrario, salirnos de las paredes blancas, del cubo blanco que significa una galería de arte contemporáneo y trabajar directamente con las comunidades para ver cómo las personas se transforman desde adentro. Es, digamos, como una de las funciones de la galería. Un artista de Singapur me decía, él ponía un ejemplo como de la estética más allá de lo relacional, una estética de lo dialógico, y él decía, si uno va a una comunidad con ciertas necesidades, y uno le quita a esa comunidad el derecho de ir al museo por un año, probablemente no pase nada. Probablemente nunca necesitaron ir al museo. Lo que necesitan es el arte directamente en diálogo con los artistas. Y es lo que hace la galería, ir con los artistas, establecer unas preguntas y analizar pues como diferentes temas, que en este caso puede ser la inclusión, que también es un asunto que nos cuestionamos todo el tiempo, es decir, la exclusión también es un tipo de violencia. Gracias. Y yo quisiera ahorita conversar con Mayra sobre el movimiento No Matarás, que fue un cimbrenazo en la cultura, en nuestra comodidad, como decía Luz Gabriela, en ese sentido de que la muerte, mientras no esté alrededor nuestro, a 1 centímetro de la familia, no nos toca, ¿cierto? Ninguna muerte pareciera importarnos en una sociedad que ha padecido todos estos fenómenos de la violencia. No Matará fue como un cimbronazo, un llamado de atención, una gran alerta y una gran necesidad de actuar. ¿Ustedes cómo piensan su movimiento que han venido construyendo y hacia dónde se dirige No Matarás? Bueno, antes quisiera preguntarle a Alejandro cuáles son esos símbolos que han surgido como en los laboratorios que ustedes han liderado, porque en parte también lo que nosotros hemos hecho es el símbolo, resaltar el símbolo para detonar debates en la ciudad que son importantes. Y en realidad esto no empieza con No Matarás, esto empieza desde una serie de un movimiento ciudadano, que es un movimiento porque somos muchos que estamos inconformes, que estamos indignados con lo que pasa en la ciudad en muchas dimensiones desde hace mucho rato, y queremos precisamente empujar a ver si logramos movernos del punto en el que estamos a un punto en el que soñamos estar, por eso somos movimiento. Y ahí somos muchos ciudadanos que venimos planteando debates en muchos temas. Entre ellos está como el tema de el homicidio, pero más allá del homicidio también hablamos de muchas otras violencias. Por ejemplo, cuando hablamos de la vida urbana en la ciudad, hablamos de violencias todo el tiempo.
desde la forma como yo me muevo, por ejemplo, me muevo en bicicleta y me siento violentada todo el tiempo por moverme en bicicleta, porque esta ciudad no tiene una estructura urbana ni ha tenido unas apuestas urbanas. Siento que hemos tenido grandes avances en eso, pero todavía nos falta para que las personas que se mueven caminando o que se muevan en bicicleta tengan una experiencia más amable y más amorosa. Cuando hablamos de calidad del aire, hablamos también de unas violencias. Cuando hablamos de diálogo social, hablamos también de violencias en una ciudad donde es muy difícil conciliar posiciones diferentes y poner a conversar a personas que tienen miradas diferentes frente a un mismo tema. Entonces ahí han surgido espacios de conversación como Lunes de Ciudad o como el Conservatorio, como las Guamas, que buscan precisamente eso, fortalecer, empezar a develar unas formas diferentes de entender la diferencia, poniendo a conversar a los que piensan diferente en un mismo tema. Y con No Matarás, bueno, No Matarás en principio era solamente un numeral, no queríamos que fuera un movimiento ni nada por el estilo, fue un hashtag que decidimos usar para una acción que hicimos y que nació en un momento, pues estábamos muchos amigos conversando y estaba Gerardo ahí en ese momento y Gerardo recibe una llamada y nos dice: acabaron de matar a un rector. Eso fue en julio. Y todos dijimos, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que mataron a un rector? ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Y ese día fue el día más violento del año, después del 1 de enero. Mataron 6 personas. Ese día, hasta ese momento, fue el día más violento del año. Y como que teníamos un sinsabor muy grande porque no entendíamos cómo no hay un movimiento o un grupo ciudadano hablando más fuertemente como del homicidio en Medellín. Hay iniciativas muy importantes que han venido impulsando ese diálogo, por ejemplo, Nocopio, que está inserta también en una red latinoamericana que busca reducir los homicidios, pero muchas de esas iniciativas no han logrado conectarse con el resto de la ciudad y se quedan en conversaciones muy pequeñas, en círculos muy pequeños. En Lunes de Ciudad también hemos tratado varias veces el tema, pero eso no ha logrado como salir, como permear todas las dimensiones y todos los niveles y todos los grupos sociales que hay. Entonces decidimos hacer una acción simbólica para poner el tema en conversación y fue derramar anilina roja vegetal en algunas fuentes de agua de la ciudad. Entonces lo hicimos, ustedes vieron lo que pasó, bueno, no sé si lo habrán visto. Muchas personas les gustó mucho la acción y muchas personas quedaron en shock con eso, porque la demanda de nosotros era en cierto punto como, pues, se volvió normal ver en el barrio o en la comuna, saber que han matado una persona o 2 personas cada semana o cada mes, pues es como, sí, normal, mataron a alguien. Y para mí también se había vuelto normal, porque yo vivo aquí en el centro y esta es la comuna, pues la comuna La Candelaria es en el imaginario y en cifras la comuna más violenta de la ciudad. Y es como así, pues mataron a 2 personas esta semana, sí. Pero, y entonces, ¿qué pasa? Y es haciendo eco esa idea que viene desarrollando Nocopio de no sigamos naturalizando el homicidio de la forma como lo estamos haciendo, no lo justifiquemos, que nosotros hacemos esta acción. Pues eso tuvo algunas reacciones violentas también, desde la palabra, desde algunos sectores, y de ahí hicimos como, bueno, ya esas reacciones violentas, bueno, particularmente pues como secretario de Seguridad, alcalde, hicieron
comentarios que nosotros interpretamos como la criminalización de la protesta, y ahí muchas personas dijeron, no, pero ¿cómo así? Es que yo también fui el que teñí las fuentes, porque yo estoy tratando de poner el debate sobre la vida. Las fuentes las teñimos 4 personas, pero el lunes de ciudad, el 31 de julio, nos entregamos 150 personas, hicimos un comunicado y dijimos, no nos busquen, no nos criminalicen, porque esto no es un delito, no nos estamos escondiendo. Si nos están buscando, nos vamos a entregar en el lunes de ciudad tal día. Y allá fuimos a entregarnos y nadie fue a recogernos. Pero digamos que a partir de eso, como que el debate ha seguido, ya hemos tenido oportunidades de conversar con el alcalde, con el secretario de Seguridad, y hemos logrado, bueno, hicimos como un encuentro entre muchos sectores donde estaba gobierno, medios de comunicación, organizaciones sociales y comunitarias, empresarios, academia, para conversar de lo que está pasando en Medellín en seguridad y convivencia, de las violencias que siguen tan latentes hoy en la ciudad, de las brechas que siguen tan presentes y de los homicidios. Nos vamos a seguir encontrando cada 3 meses, eso es como un avance. Y digamos que ahora el debate que nosotros queremos poner es el debate de las brechas que existen en Medellín, las brechas territoriales, económicas, educativas, las brechas del diálogo social, porque sentimos que son todas esas brechas las que hacen que permanezcan las violencias que permanecen en Medellín. Desde hace varias décadas se viene haciendo un trabajo muy importante desde la administración, desde la ciudadanía, que ha permitido que mejoremos muchísimo como sociedad, pero aún tenemos muchísimos retos, y es en esas brechas en las que nos queremos enfocar ahora. Vamos a seguir haciendo acciones simbólicas, vamos a seguir abriendo espacios de conversación con diferentes sectores, y ya. Muchas gracias, doña Mayra. Juan, te dejé de último así con total voluntad para meterte en un problema bien grave, para meterte en problemas. Juan es el símbolo de la defensa de la vida. Para mí, caminar con Juan, escucharlo siempre es como quien tiene ese sello de que nos tenemos que cuidar, nos tenemos que proteger, tenemos que defender la vida de todas las personas. Y bueno, y en eso coordinó durante un tiempo el proyecto de Mayo por la Vida, que era, creo que, una iniciativa muy particular por la defensa y protección de la vida en Medellín y lanzar mensajes contundentes a la sociedad. Y se han hecho muchas cosas, ¿cierto? Aquí hemos tenido un ramillete de todo lo que se hace, y posiblemente en la ciudad escuchamos muchas versiones de la defensa de la vida, desde los jóvenes, las mujeres, los ambientalistas, todos los colectivos, pero sin embargo no damos el pasito adelante, ¿no? Todavía seguimos teniendo una ciudad que este año está llegando a los 22 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. De hecho, seguimos subiendo. El último mes tenemos una cifra de escándalo de 36 muertes violentas en 17 días. Y bueno, y seguimos y tenemos todas las justificaciones, las brechas sociales, económicas, territoriales. ¿Qué es lo que pasa, Juan, que no podemos avanzar? ¿Dónde es que están los grandes retos, y en particular en la defensa de la vida? Pues gracias por lo de símbolo, casi que me envejecí mientras venías hablando. Yo quiero decir algo antes de contestar, y es que uno es lo que es todos los días. Con esto quiero decir que yo estudié periodismo, ella fue mi decana, maestra en muchos sentidos. Con vos he trabajado muchas veces desde el periodismo y también dándole como continuidad a los trabajos que vos mencionabas de Mayo por la Vida, por citar algunos. Luis Bernardo toda la vida me lo he encontrado sobre todo como líder social, cuando soñaba ser alcalde, que creo que todavía tiene por ahí, sí, él quiso ser alcalde, yo me acuerdo, fue precandidato y tenía muy buenas ideas. Y Mayra, pues, que nos viene enamorando a todos con la fuerza de su trabajo, y con vos sobre todo en el tema de educación.
Y con señalar este punto de que nos hemos encontrado desde siempre en la vida, lo que quiero decir es que uno se va convirtiendo en activista o en parte de la manera en que asume las cosas, simplemente porque esa incapacidad de resolverlas desde lo primero que hizo hace que uno cambie y que se vuelva una persona activa. Entonces, Luis es médico y Luis también es político. Pudo haberse quedado en un consultorio, vos te pudiste haber quedado dando clase. Vos tranquilamente podrías tener un oficio que no te tocara ir ahorita preguntabas por símbolos, yo voy a adelantarme un poquito. Desearte Paz es una de las iniciativas más poderosas que ha tenido esta ciudad en los 13 años que lleva, cuando empezó a ser liderado por Lina Betancourt, la primera mujer talento cuando hicieron el concurso de Mujeres Talento. Lina viene de Francisco Antonio Sea, es su barrio. Y el proyecto que ella presentó era un proyecto para llevar arte hasta Francisco Antonio Sea, y no solo con eso logró el premio de Mujer Talento, sino que además el Colombo Americano la recogió como iniciativa que se volvió institucional. Y a partir de Desearte Paz, hasta fútbol americano juegan en lugares de comunes que nadie está contando. Lo que pasa es que aquí sucede que mucho de lo que se apuesta por la vida simplemente no es visible. El miedo se contagia, muchachos y muchachas, de una manera muy fácil. Y a uno le dicen, no pase por esa esquina que por allá atracan. No pase por esa esquina que por allá... Y vos terminás viendo que por esa esquina no pasa nadie. Simplemente porque le dijeron que por allá atracaban. ¿A quién han atracado? No a nadie, pero es que por allá atracan. Nosotros lo que hemos intentado, cada uno de los que estamos aquí sentados delante de ustedes, y que lo hice yo como periodista, y lo hago hasta en el Facebook, pues, o en el Twitter, en donde uno pueda, es contar que en esa esquina no atracan. Porque es que en esta ciudad, pues sí que nos han atracado, pero no nos podemos dejar robar la esperanza. Eso es un asunto claro, lo dijo el Papa, ahora le estabas diciendo que estábamos tocados por cosas del Papa Luis, y es que nosotros cuando hicimos entre el 2012 y el 2015 Mayo por la Vida, el único propósito que teníamos era hacer visible lo que otros habían hecho por la vida durante más de 25 años. Lo que cambió realmente la realidad de Medellín, de ser la ciudad más violenta del mundo, a lo que muchos llaman el milagro Medellín, el modelo Medellín, o como quieran nombrarlo, es la gente. Y es que hace 23 años, cuando estaba la Consejería Presidencial para Medellín, es decir, estábamos tan jodidos que tuvieron que inventarse un ministerio para atender a la situación de Medellín. Para que María Emma pudiera entrar a los barrios, tenía que ir adelante Barrio Comparsa, haciendo una fiesta. Es decir, Barrio Comparsa estaba antes y estaba proponiendo paz, y lo estaba haciendo desde los símbolos. Y símbolos tan contundentes que hicieron que en el Popular número 1, hace 19, 20 años, cuando llegaron los muchachos a cobrarle la vacuna al carro de Pilsen y al carro de Zenú, la gente salió, rodeó los carros, me hace el favor y deja que lleguen las provisiones a las tiendas. Y expulsaron a ese grupo. Y esas expulsiones siguen sucediendo. Y acaban de pasar hace 2 días, y estamos todavía en eso, los 15 años de la Operación Orión. Y esos 15 años de la Operación Orión, que es recordar uno de los dolores más fuertes que esta ciudad ha tenido y que no ha padecido ningún otro lugar del país, también es recordar y tener presentes a los muchachos que estuvieron organizando esa conmemoración de memoria y ese recuerdo por los que no están, y ellos son Batá, C15, Casa Colacho, Morada, y de ahí para arriba todos los que quieran, pero sobre todo las mujeres, porque creo que esta ciudad es muy femenina, sobre todo las mujeres defendiendo el derecho a la esperanza, el derecho incluso a llorar a sus muertos. En estos días he recordado esto y quiero ser breve con esta historia pues para que sigamos. Yo creo que nosotros no nos dejamos de todas las adversidades porque pasan cosas como esta. Hace 15 años, en el convento de la Madre Laura, yo me encontré los jueves a las 2 de la tarde, de 2 a 4, el grupo que hacía costura de gente, pues ustedes saben, la Comuna 13 son 21 barrios, que a veces son 27 y a veces son 30 y algo.
y que ya pueden ser más porque los sectores se van convirtiendo a su vez en barrios. En el convento de la Madre Laura había un grupo de costura, que luego de la Operación Orión, la primera vez que llegaron las señoras, pues llegaron y no tuvieron ánimos de coser y se empezaron a contar. Imagínate que se llevaron al novio de mi hija, imagínate que no he podido volver al trabajo porque es que si vuelvo, voy a trabajar, ya no alcanzo a llegar a entrar. Empezaron a contarse historias, empezaron a llorarlas. Y se siguieron reuniendo cada 8 días, ya no a coser, sino a llorar. Yo alcancé a estar como con 80 de esas mujeres que se reunían solamente a llorar. Yo lloraba con ellas. Empezaban a contar la historia y no la terminaban de contar, solo empezaban a llorar. Y yo decía, ¿por qué estamos llorando tanto? Y me decía, es que yo no quiero llorar delante de mis hijos para que ellos sientan que las cosas van a estar bien. Yo no me puedo romper delante de los de mi casa. Entonces guardaban lágrimas 7 días para juntarse a llorar. Una sociedad donde pasa eso espontáneamente es una ciudad que sabe resistir. Si algo ha aprendido Medellín es a resistir. Y yo creo que por eso nos pasó lo que nos pasó el sábado con el muchacho que persiguieron y mataron delante de todos nosotros en el concierto. Y el lunes estábamos los mismos en la Comuna 13 volviendo a hacer otra cosa. Y vamos a estar haciendo, y nadie tiene un sueldo por eso. Pero si nosotros lo podemos hacer, yo creo que cada uno de los que hoy vino hasta acá también puede, y de hecho lo está haciendo, por algo está aquí. Entonces creo que esos son los motivos. Cuando vos preguntas por símbolos, yo veo los símbolos en la cara de la gente. Esos son los símbolos. Y creo que eso es lo que hace que uno que alguna vez estudió periodismo para contar unas historias, termine atrapado por esas historias y deseando que tengan mejores finales. Gracias, Juan. Y que con todo este lujo de invitados, uno no sabe cómo conversar entre todos, pues para poner. Pero ayer, es indudable como la fuerza y la potencia que tiene la ciudad de muchas personas queriendo construir la vida, protegiéndola, luchando por derechos sociales, culturales, pero al mismo tiempo como que los asuntos que van pasando en la cotidianidad de la ciudad a veces nos abruman y nos dan un dejo de desesperanza. Anoche conversaba con un grupo de adolescentes de 13, 14 años en la Casa Morada. Me sorprendía mucho que eran chicos que a pesar de ser tan pequeños ya estaban teniendo una segunda oportunidad. Eran chicos que estaban regresando después de haber desertado el sistema educativo y estaban volviendo a ser acogidos a través del programa de aceleración de aprendizaje en bachillerato, en la cual Medellín es hoy pionera de ese programa. Y uno de los chicos muy sensibilizado y muy tocado con el tema del asesinato del otro chico el sábado, nos decía una cosa, me decía, el problema, porque haciéndonos esta misma pregunta, reflexionando con ellos, él decía finalmente, el problema de ustedes los adultos es que siempre nos quieren educar, cuando nosotros lo que queremos es aprender. Mucho, no puede ser de la manera como ustedes siempre quieren hacernos creer que es el mundo. Nosotros queremos construir ese mundo y en lo que tenemos es como que compaginar, convertir. Entonces, yo quisiera pues conversar como a partir de esto con Gabriela, ¿qué es lo que tenemos que hacer finalmente para seguir avanzando, cierto? Es un discurso tan potente el de la no violencia, pero parece que no logramos prenderlo culturalmente en el conjunto de la sociedad. ¿Cómo avanzar hacia eso? ¿Cómo se aprende realmente la no violencia en una sociedad tradicionalmente violenta? La no violencia se parece mucho a montar en bicicleta. Hay que caerse muchas veces, porque si uno no se cae en el entrenamiento, pues no pasa nada. Una de las cosas más bellas que acontecen en la no violencia son como los dos principios esenciales. Y yo por eso celebro tantísimo el que los colectivos de esta ciudad estén haciendo lo que se esté haciendo, porque desde hace mucho rato
los indígenas y los campesinos de América nos vienen dando lecciones maravillosas de valor y de resistencia. Una de las cosas más potentes de la no violencia es el valor para hacer resistencia. El principio esencial de la no violencia no es ahimsa, aunque es el corazón. Ahimsa es no daño a ningún ser vivo susceptible de sentir dolor o miedo. Pero realmente el que a mí personalmente más me conmueve es el principio de la no cooperación. Yo tengo que tener el valor de resistir, de hacer objeción de conciencia a lo que considero que está mal. Entonces ahí es donde realmente hay una cosa muy esperanzadora en los colectivos que nos están enseñando a que si hay derechos vulnerados, tenemos que hacer resistencia. Y esto no es simplemente hacer un me gusta en las redes sociales. Eso será importante, pero eso es, yo digo que es necesario, más no suficiente. Lo que quiero es realmente lo esencial, que es difícil encontrar como el alma de algo, de un tema que me apasiona desde hace 15 años, pero en este momento diría que lo más importante es aprender a no ser cínicos. Cínico es el que cree que se la sabe y que tiene la manera de resolver los problemas a la gente. Lo más bello de la no violencia es que es intersubjetiva. Yo tengo que mirar a los ojos, dar la voz, porque si yo no escucho al otro, yo no sé el otro qué necesita. Entonces, ¿con qué llego? Yo llego a arropar y abrazar cuando el otro necesita otra cosa. Hemos sido cínicos, recuerdo mucho a Kapuscinski ahí. Los cínicos no sirven para este oficio, decía Kapuscinski hablando de periodismo, y yo lo aplico para todo el trabajo social. Entonces hay que parar oreja, hay que acercarse amorosamente al otro para entender qué quiere, qué necesita y yo cómo puedo ayudarlo. Porque lo otro es, aquí llegué a solucionarlo. Entonces esa historia de los todopoderosos que llegan a las comunidades porque se lo saben todo, a solucionarlo, es absolutamente lejano al principio de la no violencia. Entonces, insisto, la no violencia es intersubjetiva porque hay que entregar la voz y hay que saber escuchar. Y es fundamentalmente también participativa, porque yo no puedo estar simplemente de afuera intentando resolver asuntos que hay. Por eso digo, hay que intentar pasar de esta cosa que los académicos o quienes trabajamos toda la vida en las universidades pensamos que lo importante era la racionalidad técnica, y no hay que leer a Habermas para entender eso, sino que lo que hay que entender es que hay que pasar muchísimas veces a la acción, a lo que es esencial. Entonces, yo siento con una enorme esperanza que los ejercicios de libertad y de intervención que se hacen en Medellín son una cosa maravillosa, es un despertar de la conciencia, porque si nosotros no nos sentimos en eso que esa grandísima doctora Beatriz Restrepo nos recuerda, en lo único que los seres humanos somos iguales unos a los otros es en dignidad. En el resto somos deliciosamente distintos. Entonces, por eso el llamado de la no violencia es a lo heterogéneo, a la riqueza de la variedad y a tenerle pánico a lo homogéneo. Porque lo homogéneo es lo que crea todos los escenarios de los fanatismos. Cuando yo siento que soy el ombligo del universo, recuerdo necesariamente también los rayones ahí de las lecturas, están ahí recordándole a uno a Gadamer. Gadamer tiene un texto bellísimo que se llama La incapacidad para el diálogo. Él nos dice que estamos, y con esto termino porque la emoción me crece, dice Gadamer que estamos tan imbuidos en nuestros propios sonidos que no sabemos escuchar al otro. Y miren, y es una cosa increíble, y lo hacemos en la no violencia, es cómo entrenarnos a lo que se llama escucha activa. Uno dice, ¿qué es eso? Escucha activa es que yo sea capaz de escucharlos a ustedes, teniendo la loca de casa, que es mi cabeza y mi imaginación, quieta en primera, escuchando lo que ustedes dicen, porque o si no, yo lo que estoy haciendo mientras ustedes hablan es estar elaborando en mi cabeza lo que quiero que ustedes oigan que yo quiero decir. Entonces eso es una ceguera, pero de aquí, y es muy natural que yo esté pensando en lo que quiero decir. Cuando somos capaces de parar y escuchar con todos los sentidos y en amor al otro, empieza a pasar cosas maravillosas. Yo creo que cuando entendemos que la relación con el otro es un hermoso acto de amor,
y parece que eso no puede hablar porque se habla es como de hablar de emociones políticas, es muy complicado. Entonces mi propuesta es, dejemos la razón y la cabeza quieta un ratico y movámonos en el terreno de las emociones, de los sentimientos, de la ternura, y empecemos a caminar también en otra cosa que es muy difícil. Miren, por donde yo voy de esta ciudad hablando de cojo oficio, el voluntariado de la paz, para preguntarle al vecino, para recuperar el vecindario, porque es lo que estamos haciendo. Que pienso que el corazón de todo lo que puede acontecer es recuperar el vecindario. Es hermoso y facilísimo encontrar quien quiera hacer cualquier cosa por el otro. ¿Saben qué es lo realmente difícil? Que la gente acepte que necesita ayuda. Porque yo no, ¿qué quiere? ¿Qué necesitan? Pero que yo acepte que necesito ayuda ni peligro. Entonces, ¿qué pasa? Que la soledad, la profunda y dolorosa soledad de nuestras ciudades está disfrazada de independencia y de autonomía. ¿Sí? No me molestes y yo no te molesto. Y resulta que tengo vecinas en mi edificio en donde estuvieron 4 meses enfermas, no les llegó quien la iba a cuidar y no fue capaz de tocar a mi puerta para decirme, Gaby, calentame la sopa que no me puedo mover de la cama. Lo más vergonzoso del mundo es eso. Un poco toda la reflexión y el trabajo que vengo haciendo en No Violencia se inspira en una imagen que me va a acompañar el resto de vida, y es la imagen de la mujer del coronel no tiene quien le escriba. En el momento en que, para que los vecinos no sepan que ella no tiene que comer, ella monta la olla con piedras. Pero lo importante no es tener hambre, lo importante es que tu vecino no creas que yo no tengo con qué comer. Ese escenario, no puede existir una cosa más dolorosa en la existencia que esa imagen. Entonces un poco, insisto, el llamado es a declararnos al servicio del otro. Y en ese caso es igualarnos. Termino con una imagen que me va a seguir también marcando el resto de vida. Uno de los goces que yo tengo son algunos viajes culturales que llevamos por el mundo de esta ciudad. Llevamos 30 años llevando viajes culturales y vamos mucho a la India. Y uno de los lugares más potentes que existe en la India es Varanasi o Benares, es donde están los ghats de cremación. Hace cosa de 2 meses estaba asistiendo a una de las cosas más impresionantes que hay, y es el momento en que el hijo mayor del difunto, mientras prende la pira para incinerar a su padre, el hijo mayor se rasura toda la cabeza en señal de duelo. Las mujeres las dejan en la casa porque lloramos mucho y estorbamos. Y empieza la incineración y empieza un poco como lo que significa el ritual de la vida. Hubo una imagen impresionante, y con esto es el asunto de no somos nadie, y si recordamos que no somos nadie, crecemos hermosamente en dignidad. Él estaba terminando la incineración de su padre y se arrima un perro hambriento y logra salvar un pedazo de carne que todavía no se había incinerado. Y se la lleva y se dedica en una esquina a comerse, digamos, la cadera de su papá. Yo, que estaba lejos, lo suficientemente lejos para ser muy respetuoso en ese asunto, obviamente cámaras en ese momento sería el colmo que funcionara en todo, casi que en acompañamiento amoroso de eso que está sucediendo allá, yo pegué el grito. ¿Por qué? Porque sentí desde mi cultura que estaba aconteciendo algo pavoroso, estaban irrespetando el cuerpo de su padre. Y le pregunté al guía que por qué no pasaba nada. ¿Saben qué me dijo el guía? Lo mismo que pasa en el Tíbet. Los cuerpos humanos se dejan afuera porque para ellos no tiene sentido que un cuerpo se pudra cuando hay seres de la naturaleza con hambre que se pueden alimentar de la carnita de tu hermano y de tu papá. Cuando uno está en un ambiente de eso, se entiende que ahí no hay absolutamente nada irrespetuoso con la dignidad humana, sino que hay una celebración hermosa de lo que es la vida. Se le empieza a mover absolutamente todo en términos de, yo no sé qué va a ser el resto de humanidad, pero yo lo voy a entregar todo en lo pequeño, que es lo único que puedo hacer, desde la no violencia y punto. Pero si digo que yo soy incapaz de enfrentar los problemas de esta ciudad y este país y me acuesto a dormir, pues no pasa nada. Entonces lo que quiero es, con la imagen de recordar Varanasi, es decir, hay que pasar de la indignación a la acción. Hay que
Miren, simplemente si todos los que están aquí antes de que se acabe el día le tocan al vecino y le dicen, voy para el centro, voy para la cafetería, ¿necesitas café? Pues yo tengo que ir a comprar la bolsa de leche. Vecina, ¿qué te traigo algo? No significa absolutamente nada. Y empezamos a hacer lo más hermoso, que es que el tejido de relaciones que nos salva. Yo siento que un poco estamos aquí es porque estamos unos apasionados de ese asunto y no porque somos Santa Teresa de Calcuta, para nada. Más bien es porque entendemos hermosamente que la unidad, que cualquier cosa que se le haga a un ser humano en cualquier parte del mundo, me la están haciendo a mí. Y por eso yo tengo que ser responsable con mis acciones, aunque sean pequeñas. Y disculpen, le quiten un poco a mis palabras la vehemencia y la pasión, pero cuando esto me determina la vida entera, es muy difícil decirlo con tranquilidad. Ave María, después de escuchar esto de Gabriela, creo que... ¿Y así era en clase? Sí, Imagínate. 2 horas y 2 horas de emoción. Nadie se dormía. No, eso antes nos hizo... Y Juan... No. Y Juan aprendió de eso su tranquilidad, su pausadez. Con eso que dice Gabriela, es que para nosotros siempre vuelve a ser como un reto todo este tema y creo que nos taladra la cabeza permanentemente, pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Medellín ha hecho muchas cosas, desde el Estado, desde la sociedad civil, de los colectivos, de las organizaciones, pero uno cuando ve actuando los chicos que asesinaron al otro chico el sábado, dice que hay una horda, hay un colectivo de muerte totalmente preparados para hacerlo, ¿cierto? Y no, que no tienen en la cabeza otra, frente al conflicto, su única opción es eliminar al otro y hacerlo con toda la pasión igualmente. Entonces uno vuelve a poner, vivimos una ciudad con una historia de inequidades, desigualdades, sin Estado durante muchos años y creo que eso se aprendió en las comunidades. Pues acá no estamos, a mí me da una tristeza pues que una amiga muy querida me dijo que leyera comentarios que han aparecido en los blogs con el tema del asesinato del chico y me sorprendía de ella hacer y claro, un montón de comentarios, muchos en burla, como celebrando un poco lo que había pasado. Entonces, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Somos una ciudad desigual, equitativa, tenemos que sembrar esperanza, pero ¿cuál es el camino? Pues cierto, Luis Bernardo la debe tener muy clara desde la alcaldía y nosotros queremos escucharte. No, yo no tengo claro, no. No, antes yo sacaba en estos días una conclusión que puede ser pues obvia, pero todos los días la entiendo más o la creo más, y es que el Estado, digamos lo social trascendió al Estado. O sea, yo esa conclusión sí la tengo, inclusive en un cargo de estos. Yo venía de 3 periodos del Consejo de Medellín, yo estuve 12 años, y creo que en materia de políticas públicas, sociales y de estos grupos de los que hemos estado hablando, llamados vulnerables o excluidos, yo tuve mucho que ver y propuse muchísimo. Y en ese escenario uno lo que hace es producir, digamos, acuerdos o leyes municipales, pero en el otro lado ya uno encuentra otra situación, la mirada es otra ya del hacer, del confrontarse con estas situaciones, y uno ya tiene posiblemente y por obvias razones otra mirada distinta. Pero la verdad es que yo valoro muchísimo este tipo de escenario. Yo venía ahora, a las 8 de la mañana estábamos instalando en el Camilo Torres de la Universidad de Antioquia el 10º Congreso de Salud Pública Internacional de esta ciudad, que cada 2 años se hace más de 20 años, y se llamó, a mí me gustó muchísimo el nombre de ese congreso, se llama Salud, Paz y Equidad Social. Y yo recordaba, yo fui muy cercano y muy amigo y fue mi maestro y creo que me marcó muchísimo, Héctor Abad Gómez, el salubrista, y él decía que la medicina trascendía el concepto de salud y enfermedad, y en el Congreso lo decían ahora. Es decir, cuando uno, y alguien decía una cosa que es cierta y yo la siento, lo que estamos haciendo en esta decretaría es también salud pública, es también salud.
Yo hace muchos tiempos, yo soy médico, yo creo pues que ya, como dicen, la familia mía ya se me infecta una necropsia. Pero yo creo que la medicina también es lo que estamos haciendo. Y esa es la medicina que necesita hoy Medellín y la que necesita este país. La medicina que Héctor Abad nos enseñó, que él llama la medicina social, y otros términos que él usó, la mesopanorámica, él hablaba muchísimo de esto. ¿De qué estamos hablando de salud pública o medicina si todavía la ciudad de Medellín y nuestras ciudades tienen un problema todavía de agua potable? ¿O tiene problemas de acueducto, de alcantarillado? ¿O hay gente que no tiene acceso a los servicios públicos porque los cortaron, porque físicamente los cortaron? Esa es la medicina que tenemos que estar hablando hoy. Y lo digo es porque me gustó muchísimo algunas reflexiones que pude escuchar antes de venirme para acá, del enfoque de hoy del Congreso que tiene esta ciudad en materia de salud pública. Y yo creo, y uno se devuelve el 25 de agosto del año 1987, asesinaron a Héctor Abad hace 30 años. Se cumplieron 30 años hace pocos meses o semanas y a Héctor Abad lo mataron en esta ciudad, muy cerca de acá. A 4 cuadras de aquí. Una sociedad que no resistía la diferencia, no resistía la diversidad, no soportó que una persona llamara la atención sobre los problemas que él en su momento hace 30 años y que desafortunadamente todavía los estamos viviendo. ¿De qué hablaba Héctor Abad hace 30 años? Yo era un discípulo de él. Estuvimos, Gerardo, en la cárcel Bellavista, yo lo acompañaba a la cárcel Bellavista. Tenía menos idea de medicina que la que tengo yo hoy, de medicina asistencial, porque se dedicó su vida a llamar la atención que los problemas de la sociedad era el hambre, era la falta de agua potable, era la falta de cobertura en vacunación, era la violencia, los que estamos viviendo todavía. Yo recuerdo yendo a Bellavista con Héctor Abad muchas ocasiones, él le gustaba ir, y en ese momento era horrible la cárcel, hoy es peor, ni siquiera ese tema lo hemos podido superar, ni siquiera ese tema lo hemos podido superar. Las cárceles nuestras hoy son peores que las que hace 30 años fuimos con Héctor Abad. Y quiero decir es por esto, porque yo sí creo, y aquí puede haber cosas de perogrullo, obviedades, pero yo sí estoy todos los días más convencido que si nosotros no hacemos un trabajo desde la niñez, aquí estaremos dentro de 10 años los que puedan estar o 20 o 30 hablando de lo mismo. Ahí hay un foco que yo creo que tenemos que trabajar, la niñez. Si la niñez nuestra hoy no tiene un escenario de convivencia, de amor, de afecto, como el que hablas, yo creo que aquí no va a pasar nada. Yo siempre digo una cosa cuando hablo en muchos temas de prevención, en el tema de niñez, de nosotros. ¿Qué ve un niño hoy de nosotros si prende un televisor? El congresista ladrón, voltea algunos curas pederastas, voltea el otro bien, el empresario bien mezquino, el otro. O sea, ¿cuál es el referente hoy de un niño? Y después le decimos a los niños de nosotros y a los adolescentes que no salgan a robar, que no salgan para la calle, que no salgan. ¿Qué es lo que estamos? Yo siempre me pregunto y puede ser una obviedad. Si los niños de nosotros todos los días están en un escenario de violencia, ¿qué sociedad esperamos nosotros? Que haya menos habitantes de calle, que haya menos niños en situación de calle. Es que los niños de nosotros, y esto pues, repito, insisto, no es yo no descubrí el agua tibia, sino que es que a veces uno se le olvida todo lo que de sentido común. ¿Qué es lo que escuchamos nosotros, Juan, Gerardo, usted que visita tanto todos nosotros los territorios? A los niños los abusan desde temprana edad, a los niños los mandan a trabajar, a los niños los violentan, de todas las maneras posibles, y después nos sentamos desde otro sitio a decir, oiga, pero ¿por qué hay tantos niños en la calle? Oye, ¿por qué hay tantos niños drogadictos? Oiga, ¿y por qué hay tanta niña? Porque eso es lo que estamos construyendo. Y lo digo por esto, porque yo, desde una secretaría como esta, que no va a resolver los problemas, pues, porque yo hace mucho me convencí que yo no venía a resolver los problemas del mundo, para no suicidarme. Y más cuando uno ve todo este escenario tan complejo.
Yo sí creo que una de las esperanzas tiene que ser este tipo de cosas. ¿Qué tal que no estuviera ocurriendo en la ciudad esto? Por todas partes. Uno ve foro, uno ve diálogo, uno ve lo que tú dices, de que yo iba mucho los lunes del Pablo Tobón, no solo a oír, sino a hablar ahí como invitado. Ese tipo de cosas hay que, son las que, la única esperanza que tiene esta ciudad, que haya ONGs, que haya fundaciones, que haya corpocentros, que haya muchos escenarios de estos. Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer, ¿cierto? Y lo otro que yo siempre insisto muchísimo, y no es pues ni mucha menos de pesimismo, es de alegría y esperanza, lo Francisco, es que nosotros sí tenemos que pensar cómo construir una sociedad, la nuestra, más incluyente. Y vuelvo y lo digo porque yo vivo rayado. Desde el Consejo de Medellín yo no sé cuántos acuerdos municipales creamos y siguen produciéndose que hablan de que de la política pública de población con discapacidad. Vaya pues, el mejor acuerdo que hicimos nosotros tiene la ciudad, la política pública, y eso está bien, pero tenemos un acuerdo, tenemos la parte reglamentaria, pero las acciones sí se desarrollan. Lo que estamos haciendo en la sociedad sí desarrolla la política pública. Ahí hay un camino por recorrer inmenso, inmenso, porque entonces las expresiones son distintas. No hemos avanzado del todo en una sociedad, en una movilidad incluyente, accesible a la población. Usted va a conseguir, hemos avanzado, porque hay que reconocer, y yo me siento muy contento a veces con escenarios y empresarios, pero muchos de ellos, no, y entonces yo cómo hago para echar pues una persona con discapacidad el día que la tenga que echar. Oye, yo cómo, esto no me traerá problemas. Oye, yo cómo voy a contratar esos negritos como son de problemático. Oiga, y esos de calle no volverán a la calle. Entonces, yo digo, ahí hay una tarea descomunal para que de verdad podamos ir corrigiendo ese tema de violencias en la ciudad. Yo no creo que nosotros, y termino Gerardo, y yo me emociono también, que ese escenario, que un hombre joven del barrio Limonar o del barrio El Pesebre o La Cruz, haga todo el esfuerzo la sociedad, la familia, el ITM, las becas de no sé quién, las becas de no sé dónde, consigamos el empleo y después salga a conseguir un empleo y diga, no, es que usted es muy negrito. Pues no se lo van a decir, ¿no? O es que usted de un barrio, no, en ese barrio, ese no es donde mata mucha gente. Ese no es donde hay mucho carepobre allá. Y perdóneme esta expresión pues tan cruda. Entonces no, usted no tiene la oportunidad de un empleo. Y después los mismos que dicen es, uiga, qué montón de violencia en Medellín y ladrones y... Pero bueno, esto es aquí, estas cosas sirven a veces como para medio compartir los desahogarnos y las angustias que tenemos que corregir y que tenemos esperanza que se vayan corrigiendo. El 50% de los asesinados cada año en Medellín son jóvenes. El 50% de los homicidios se dan por enfrentamientos entre bandas y un 18% por problemas de convivencia, y ya unos como en menor medida, hay unos que en menor medida vienen por feminicidios, pues las mujeres que son asesinadas por ser mujeres, por procedimientos policiales, hay varios que están identificados, y hablo de homicidios porque el homicidio es el extremo de las manifestaciones de violencia que vivimos en nuestra ciudad. En las conversaciones que hemos tenido en Lunes de Ciudad y en otros espacios de los que ya les conté un poquito, ha salido la pregunta, bueno, y entonces, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? Y es una pregunta que les queremos hacer a ustedes también. Y lo que han surgido ahí va más o menos en estas líneas. Primero es, listo, 50% de los asesinados cada año son jóvenes. ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Cuál es la política pública de juventud que se está implementando y cómo está apuntando a abrazar a esos jóvenes que están en contextos de conflicto como tan fuerte, tan presente? Buen Comienzo es un programa
que se ha venido implementando desde hace varios años, que es de protección y como a la niñez de 0 a 5 años, que ha tenido muy buenos resultados, y uno de los expertos en una de las conversaciones decía, hagamos una cosa como buen comienzo, pero para jóvenes, que los jóvenes hasta cierta edad estén en un programa que funcione como buen comienzo, que tenga como las líneas, el alcance, el impacto que ha tenido buen comienzo, especialmente los jóvenes que están como en entornos de mucha vulnerabilidad, y que esos jóvenes sean acompañados hasta cierto momento de su vida, ¿cierto? Como para protegerlos, porque muchos de los programas que hoy hay para jóvenes, por ejemplo, los programas de primer empleo que han venido impulsados por la ley del primer empleo, los programas de Serpi lo paga o de acceso a la educación formal, que son oportunidades para jóvenes que usualmente no tendrían como la oportunidad de entrar a estudiar a X o Y universidad, se concentran, y mi mirada del mundo no se divide en buenos y en malos, pero lo voy a decir así porque creo que es como más, sí, una forma de ejemplificarlo. Esos programas para jóvenes se enfocan en los jóvenes buenos o en los jóvenes buenos, amigos de los malos, pero los jóvenes que están metidos en las dinámicas del conflicto, que son parte de una banda, que han visto a sus papás crecer y vivir y llevar la comida a la casa por lo que sucede en la banda, pues por su trabajo en la banda, para ellos no hay programas tan claros, pues, y tan definidos. Entonces, como que muchos de los jóvenes que están en bandas no tienen antecedentes criminales, no, pues como que están entrando, se están permeando de eso, pero todavía podemos llegar allá y arrebatárselos. ¿Cuáles son los programas o cuál es la apuesta de ciudad que estamos haciendo para llegar hasta ellos y para sacarlos de ahí? Por otro lado, el asunto de la niñez, fundamental. Las comisarías de familia en Medellín no funcionan tan bien como deberían funcionar, y son las comisarías que están resolviendo los problemas de violencia intrafamiliar que se viven día a día. Hay un comisario de familia que tiene 2 denuncias de 2 esposas diferentes por alimentación, y es porque esos cargos son cargos de rosca, políticos, administrativos, pues de funcionarios que tienen que estar allá y no pueden salir. Y entonces, a ver, ¿cómo repensamos esas formas de atacar la violencia intrafamiliar, que es, creo que uno de los focos más importantes de violencia y desde donde se empiezan a configurar las demás violencias que vivimos en la ciudad? O por ejemplo, el nivel de explotación sexual infantil en Medellín es absurdo, pero no sabemos nada de eso, no sabemos cuántos niños y jóvenes están siendo explotados sexualmente. No hay estudios de eso. Y si no tenemos claro el problema, cómo se comporta, si no tenemos la tipología de las personas que son las que hacen este tipo de agresiones, los tipos de chicos que entran en estos esquemas, pues no vamos a saber tampoco cuáles son los esquemas de acción que tenemos que configurar ahí en esos puntos. El asunto de la convivencia, fundamental. En Medellín no tenemos indicadores de convivencia. Siempre que hablamos de seguridad hablamos pues de los indicadores que ya conocemos, pero de convivencia no tenemos indicadores. ¿Dónde están? Y el 18% de los homicidios en Medellín suceden por temas de convivencia. ¿Y cuáles son los programas de convivencia que estamos implementando? Hay una apuesta muy fuerte que se ha venido haciendo desde hace muchos años, desde diferentes secretarías. Ahí resalto mucho como la labor, bueno, no solo de secretarías, porque esto no es un asunto solamente institucional, sino también de muchos grupos sociales y comunitarios que han tenido un trabajo muy importante en muchos barrios de Medellín, y que han empezado a desconfigurar un poquito eso, que siento que a veces sigue muy arraigado en nosotros, y es que el que piensa diferente es malo, pues porque piensa diferente. Y entonces el asunto de la convivencia es un punto fundamental. Y más allá de eso, creo que es importante hablar de diálogo social, porque para transformar
la sociedad primero hay que transformar la forma en que la concebimos y en que pensamos de ella. Y desde nuevos entendimientos podemos llegar también a nuevas realidades. Obvio, esos entendimientos luego tienen que ser complementados con acciones o más bien traducidos en acciones. Pero siento que eso es muy importante, transformar la forma en que pensamos en nuestro ser social, no solamente desde los grupos en los que siempre se viene hablando de eso, sino la gente que nunca ha pensado en la ciudad en la que vivo. Y ya para terminar, quiero hacer mucho énfasis en participación ciudadana, porque transformar una sociedad y transformar las dinámicas de violencia que se viven hoy en una ciudad como Medellín no es solamente un deber de la administración municipal. Obvio, ellos tienen unas políticas y unos planes que inciden muy fuertemente en eso, pero también es responsabilidad de todos los que habitamos la ciudad. Y más allá de participar votando por X o Y alcalde o no sé, hay que hacer seguimiento a lo que está pasando en la ciudad. Si yo no sé qué está pasando con los jóvenes, entonces yo voy a buscar qué es lo que está pasando con ellos y cuáles son las propuestas que puedo hacer y cuáles son los nuevos esquemas de acción que podemos pensar. Y en parte, pues eso es lo que hemos hecho desde muchos grupos ciudadanos en Medellín en los últimos años. Es listo, no me siento cómodo con lo que está pasando en este tema, entonces voy a buscar y voy a proponer y voy a hacer. Y voy a hacer seguimiento también a lo que hace la administración, porque ese seguimiento es muy importante. El seguimiento a la continuidad de las políticas, continuidad de los programas es fundamental. Bueno, lógicamente pues aquí habrá siempre como el lugar común es que hay mucha tela por cortar, pero yo sí quisiera pues darle a ustedes la palabra, si tienen comentarios, preguntas, creo que sería muy bueno pues también como alrededor de este diálogo. ¿Tenemos micrófono? De las luces. El San Pachito, ¿no? Las verdades son las que mandan. Aquí ya la información de los muertos, porque ayer también circuló mucho en las redes los muertos que dice la alcaldía y los muertos que dice la ONG, eso ya no es nada. Yo creo que hay que empezar a trabajar lo que se está viendo aquí desde los difíciles, la democracia y la democracia. Que al gobierno y al Estado de Derecho sea un poquito letrado en esas cosas. El día que la democracia y la connotación coincidan, se llama protesta. Muchas gracias. Entonces, ¿algún comentario? Sí. Estamos limpiando la quebrada abajo sin tener en cuenta la quebrada arriba. Yo tuve la oportunidad de visitar un pueblito muy lindo, muy bien. Mi primera impresión cuando yo llegué, porque las casas son por encima del terreno para las épocas de inundación, vi que por
debajo de todas las casas eso era lleno de basura. Y presume, esta gente no maneja bien la basura, la cosas que se pagan. Pero en los días que estuve y me di cuenta de que la basura venía de arriba. En la época de inundación, que se sube el río, deja toda la basura que se tira arriba. ¿Por qué nosotros tenemos que estar repensando a toda hora, en todo momento, las acciones que estamos haciendo? Y tener también esa capacidad de decir no violencia desde arriba. Porque desde arriba es la mayor responsabilidad. Todo ese trabajo tan tanto son apenas familias que eso no es como si seguimos caminando, tiene que ser toda la sociedad que realmente estamos en estos días me toca Hola, 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 hola. Muchas gracias. Yo quería, Gerardo. Bueno, primero todas las preguntas y luego... Sí, esta última y ya... Gracias, Alberto. Sí, sí. Bueno, no, yo quería hablar era como esto del poder de lo simbólico, que a mí sí me parece que sí se pueden hacer cosas a través del símbolo y es, a ver, decir como abandonar el símbolo sería un poco abandonar la fe por el humano, ¿cierto? Es muy propio de nosotros hablar a través de los símbolos y ese símbolo finalmente lo que hace es transformar por dentro las decisiones que tomemos en un futuro. Y ahorita estabas diciendo ahorita de los medios de comunicación y vemos, digamos, hay una cultura que estamos viendo y es como una hollywoodización de la cultura y todas las niñas de los colegios quieren ser Kim Kardashian o cosas así, ¿cierto? Personas que no tienen ningún talento, que son llenas de dinero y que sabemos que en nuestra cultura también nos dimos cuenta, y esto nos hizo mucho daño, que para tener dinero no necesitamos ni estudiar, ¿cierto? Como el dinero está ahí, hay oportunidades en los barrios para acceder al dinero de otras maneras, pero si uno no transforma a través de lo simbólico desde el niño o desde el joven, ¿qué decisiones va a tomar ese joven en un futuro? Entonces yo creo que sí es importante esa noción. Hay un artista que no conocemos quién es, pero que firma Bansky, que hace por todo el mundo intervenciones en las paredes a partir del stencil y el graffiti, que pueden seguir en Twitter los que tengan de eso. Él lleva un rato marcando algunas esquinas de ciudades del mundo con una frase que dice "Stop famous, stop people". Dejemos de ser famosos a la gente estúpida. Tiene que ver con lo que vos decís.
con esa cultura del menor esfuerzo y demás. Voy a tocar como tres cosas, yendo de atrás hacia adelante. Con lo que vos decías, ¿qué puede hacer uno para esos medios? Pues mira, hace 3, 4 años, con 3 amigos, hicimos una campaña que se llamaba No en tres Caínes, numeral No en tres Caínes, y respondía a la telenovela que RCN hizo sobre la vida de los Castaño. La novela tenía 80 capítulos. La campaña que nosotros hicimos era que las empresas sientan vergüenza de anunciar ahí. La novela la recortaron por la campaña a 40 capítulos. Nos llamaba el director, hacíamos foros, nos odiaban de lo lindo. Se retiraron todos los anunciantes de un canal. Al final solamente anunciaban productos de la misma casa de RCN. Y la novela tuvo menos de 30 capítulos. Es decir, uno como consumidor de medios también tiene la posibilidad de decir sí, no me gusta y ser crítico. Y de hecho ese caso pues se sigue comentando en las escuelas de publicidad y de comunicación. Eso quiere decir que no estoy diciendo que esa estrategia siempre sirva, pero esa vez sirvió. Porque además uno entiende que para hacer un relato, ese que es muy malo hay que volverlo bueno para que el televidente lo entienda, lo acepte, vea que se enamora, vea el lado humano, no sé qué, y fabular un montón de asuntos que realmente logran la empatía y que lo hablábamos, por ejemplo, con el escritor. Él decía, no, pero es que al final los van a matar, tranquilo. Y yo decía, no, pero es que en 80 capítulos que tenés, en 79 triunfan. Y el pelado se queda con la idea de que en esos 79 vale la pena el último capítulo porque viviste bueno 79. Entonces, ahí es una invitación al asunto crítico. Con lo que decía aquí la señora sobre el día de... ¿Tu nombre, perdóname? Con lo que comentaba María Cecilia, claro, yo creo que sí puede haber algo que une el golpe fuerte al Zampachito en Medellín con lo que vivimos arriba. No porque el muchacho haya venido corriendo de allá hasta acá y allá hayan estado los que lo apuñalaron, que puede ser. Pero el asunto básico, y eso tiene que ver con lo primero que hablamos aquí, muchachos, muchachas, es que la primera forma de violencia es no escuchar al otro. Véanlo en una casa y véanlo como sociedad. Cuando usted no escucha lo que el que está al lado le está diciendo, el que está al lado empieza a hablar un poquito más duro. Y usted no lo escucha, usted lo ignora, usted mira para otra parte. Y habla un poquito más duro. Y entonces llora y usted no le pone cuidado. Hasta que al final coge una piedra y se la tira. O lo empuja o lo golpea. Y entonces la violencia no inicia con el golpe que él te está dando a vos. Vos decís, no, es que él me pegó primero. No, la primera violencia fue ignorarlo. Y el problema de esta sociedad es que ignoramos de gran forma lo de los demás. Mayra mencionaba, no, es que no hay estudios sobre los jóvenes que están en situación de riesgo o en comercio sexual, que tiene un nombre técnico que ya no lo digo. Yo hice parte de una campaña hace 4 años con eso. Y el trabajo fue bestial. Investigaciones hay, y muchas. Están en las universidades, están en centros específicos, porque esta sociedad no conecta el conocimiento del uno con el otro. Con el perdón de Luis, esta gobernación, esta alcaldía es completamente adanista. Ustedes saben que el adanismo es pensar que uno es el primer hombre y que llegó a fundar. Y que antes de ellos no había. Pero ese pecado original no es de ellos. Ellos no son los primeros adanistas. Cada uno tiene su modelo de ciudad. Lo que pudo, de alguna manera, transformar a Medellín era que había una línea, pero es que yo la recuerdo desde pequeño, cuando uno cantaba la ciudad en que nací, con mis amigos crecí, y la ciudad que es de mis hijos, donde vivo y trabajo por ti. Esa campaña, que me la ponían en el colegio cuando salía al recreo, yo quería mucho a Medellín. Pues yo creo que el amor por esta ciudad empezó con una canción para mí. Y yo conocí que había un proyecto que se llamaba Antioquia, la mejor esquina de América. Y un proyecto del 2030 de cómo íbamos a hacer en el 2030. Sí ha habido gente pensando con un esquema a largo plazo esta ciudad. El problema está es cuando no hemos sido fieles
a esa idea. Lo que transformó a Nueva York fue básicamente que dijeron, en 52 años vamos a seguir esta línea, punto. Y todos los que han estado son administradores, es decir, administran el plan que hubo hace 52 años. Por eso el Parque Central en Nueva York no lo han tumbado ni lo han querido urbanizar, porque hace 52 años dijeron, aquí queda el parque. Lo que nos hace falta a nosotros no es tumbar las pirámides para poner árboles, porque en 5 años otro va a llegar a decir que es que allá están orinando mucho y va a tumbar los árboles, que van a estar muy bonitos, y se va a inventar una muralla. El problema no son ni las pirámides, ni los árboles, ni la próxima muralla. El problema es la necesidad de firma que tiene cada administrador que no se da cuenta que simplemente es eso. No son los jefes nuestros. Nosotros, como ciudadanos, somos los jefes de cada persona en el Estado. Y no nos damos cuenta de eso. Y preferimos, así desde la comodidad que da no involucrarse, pues sencillamente decir es que ellos son malos, que ellos son corruptos, ellos son... Yo no sé por quién hayan votado ustedes, por ejemplo, en la Asamblea de Antioquia, pero ¿saben cómo se llaman los diputados de la Asamblea de Antioquia? El nombre de 3 concejales, el nombre de 5 ministros. A nosotros no nos interesa quién nos gobierna. Y si no nos interesa eso, pues siempre se lo pedimos a los 2 o 3. Es decir, Luis Bernardo es de los secretarios que la gente conoce, porque a Luis Bernardo lo invitan y él va y da la cara, porque lo hizo desde que era concejal y desde antes. Es una forma de ser, es él como persona, más que el asunto como administración. Pero de resto, y eso, que no nos importe cómo nos gobiernan, es un acto de violencia de nosotros hacia nosotros mismos. Entonces voy al posconflicto. ¿Qué hay que hacer? Pues primero entender qué es el posconflicto. Y no es que todo el mundo tenga que leerse cómo quedó el acuerdo del Teatro Colón, porque muchachos, no hay acuerdo de La Habana. Las cosas empiezan por el lenguaje. El acuerdo de La Habana no existe. El acuerdo de paz se firmó en el Teatro Colón, después de no sé cuántas horas de trabajar con los que habían votado que no, e introducir ahí los cambios que ellos querían. Lo primero es ser consciente de eso, para poder hacer lo que nosotros más o menos intentamos, que se llama pedagogía. Lo que hace la no violencia, ¿tu nombre? Víctor, lo que hace la no violencia es proponer, no imponer. Entonces, desde donde nosotros estamos, pues le proponemos a la gente esto mismo que están escuchando, escuche al otro. Yo me acuerdo, una de las cosas que más y qué pena que estoy muy extenso, ya voy a terminar. Una de las cosas que a mí más me dolió en cierto momento trabajando en Camino al Barrio, no estaba en los barrios más populares, sino cuando tratamos de hacer un trabajo sobre la pobreza vergonzante, hace unos 9 años en el Poblado y en los lugares que supuestamente... Medellín parece que va bien, siempre te dicen eso. Pero nunca puede ir bien un lugar donde a la gente le va mal y a la economía le va bien. Desde que nosotros hayamos aceptado que esa frase que la acuñó un presidente es una frase cierta, ahí nos jodimos. Pero bueno, iba a que la economía no iba tan bien y que en el Poblado empezó a haber un número cada vez más creciente de desempleados. Y tratando de estudiar la pobreza vergonzante, que no pudimos llegar a los números que intentábamos para poder comprender la realidad, nos dimos cuenta que la tasa de suicidio había subido de una manera alarmante, basado básicamente en la imposibilidad de tocar la puerta del de al lado a decirle, dame una guapanela que estamos pasando hambre. El padre no le contaba a su esposa y a sus hijos que no tenía trabajo y seguía fingiendo que iba a trabajar durante semanas, hasta que no aguantaba más y se mataba. Y no fue un caso, fueron muchos. Pero nacen es de ese tener la vergüenza ante el otro. Entonces lo primero que nosotros decimos es, desde la no violencia, todos somos iguales. No le dé pena pedir ayuda, no le dé pena recibirla. No se sienta más grande por ayudar a otro. Incluso siéntase un poco más pequeño. Esas son ese tipo de lecciones, y para ser no violento no hay que ser ni Gandhi ni Martin Luther King. Yo me acuerdo mucho de una conversación con Jody Williams,
Premio Nobel de Paz, la primera vez que conversamos, me decía, ella habla en un solvente español, me decía, lo primero que yo hice cuando me gané el premio Nobel fue ir a mi casa y decir, no piensen que soy una santa, voy a seguir diciendo groserías. Porque es que además piensan que si trabajas en estos temas o que si tienes estos temas contigo, tienes que estar casi que levitando 2 centímetros. No, uno es el que es todos los días. Entonces un niño tiene que entender que la no violencia empieza desde él, desde no montársela al otro porque es negro. Yo me di cuenta que era negro el primer día que fui a estudiar. Pasé 6 años de mi vida sin saber que era negro. Mi mamá es más blanca que los Gabriela, mi papá es mucho más negro que yo, mi papá chocuano, mi mamá antioqueña. Mi hermana mayor es muy blanca, yo no soy el más negro de la casa. A mi casa venía gente de todos los colores. Entonces en la casa nunca a nadie le dijeron, ve, este es negro, este es blanco, este es verde. No, somos gente, punto. Llegué el primer día a estudiar en el Kinder Santa Cecilia, en San Joaquín, y un niño al lado me volteó así y dijo, usted es negro. Yo, ni puta idea que era eso. Llegué a la casa a preguntarle a mi mamá, a mí me dijeron que yo era negro, ¿eso qué es? La tristeza de mi mamá es mi madre. Mi papá cuando llegó de dar clase, porque además yo era el único, era el negro, pero era el único que era hijo de un ingeniero. Porque hubo un tiempo en que no era muy habitual que los papás de uno fueran profesionales. Pero el negro era el hijo del profesional de la clase. Entonces mi papá me dice, vea Juan, su mamá es blanca y yo soy negro. Y usted tiene lo mejor de las dos cosas. Por fuera lo van a ver negro, pero acuérdese siempre de lo blanco que usted también es. Y con esa frase me he levantado 40 años. Lo que uno tiene que hacer es contagiar a la gente de momentos así, que son, como vos bien decías, de hablar con la verdad y de no maquillar. Y si hay que decir cosas que son impopulares, hay que decirlas. Hacer Mayo por la Vida, que lo hicimos con la maestra, tenía un reto muy grande y es que mayo se acababa y empezaba junio, es el mes que sigue, junio. Y entonces nos atacaban los que decían, claro, ustedes trabajan todo mayo por la vida, pero en junio no les importa si el primer día matan 10. No, nosotros trabajamos de hecho todo el año. Lo que pasa es que hay un momento en el que hacíamos el énfasis. Y es eso, es tratar de decirle a la gente, ese trabajo es todos los días y por todos. Yo solo voy a agregar 2 palabritas para un poco en la reflexión de qué hicimos desde la no violencia en el PRE y qué tenemos que hacer. Y un poco lo dijo Luis ahora, recordando a Héctor, que yo a donde llego orgullosamente digo que es mi primo y fue muy protagonista como por lo menos en el deseo contestatario que manejo. Héctor, yo lo que creo que hay que hacer, que hicimos antes, hay que hacer ahora, es una cosa muy clara. Cuando uno mira el documento central de qué va a pasar en los pueblos de Colombia en el posconflicto, es darles lo que nunca has tenido, lo que unos hemos tenido todo el tiempo y otros no han tenido. Y la síntesis la da Héctor Abad Gómez en sus 5A. Héctor decía, agua, aire, albergue, alimento y armonía. Cuando todos en este país tengamos eso es otro asunto. Entonces la respuesta un poco desde la no violencia es todo el trabajo para intentar que no haya unos seres privilegiados que por el simple derecho de nacer tenemos todo eso. Y otras personas exactamente igual a nosotros, que por el simple hecho de nacer no tienen nada de eso. Entonces yo pienso que el papel fundamental de la no violencia está en hacer que ese asunto de la mínima equidad en los derechos, en las oportunidades, se dé. Nosotros tenemos en la Fundación Gandhi ya 280 muchachos universitarios, de ellos 90 graduados ya. El dolor mayor que tenemos es que la gran mayoría no han podido conseguir un puesto siendo la de mejor dignidad por una cosa sencillísima, porque cuando llegan al proceso de evaluar otras cosas, encuentran con que usted está muy negrito o usted no se comporta en la mesa. Que en esta ciudad haya una empresa, que una de nuestras más hermosas empresas, tome la última decisión de a quién vincula al trabajo, en una mesa del mejor restaurante de Medellín, para que sea el cómo te comportes a manteles, lo que determina si te doy el puesto o no. Cuando eso es algo que yo aprendo en 5 minutos, eso debía dar cárcel, perdónenme que les digo.
Y sobre medios de comunicación, porque me compete, porque está bien mi escenario. Yo creo que una de las cosas más bellas que tenemos que hacer es enseñarle a la gente a que no confunda mapa con territorio. Los medios de comunicación tienen intereses ideológicos y económicos, entonces, ¿qué hacen? Pintan un pedacito de la realidad. Nosotros tenemos que ser capaces de, y no digo por eso pues que todos tengan que ser expertos en prensa comparada, ni mucho menos, pero nunca casarnos con un solo medio, porque si no miramos la perspectiva de todas las ideologías, de cómo miran la noticia, no vamos a entender qué pasa. Vamos a creer que el debate que se dio ayer en este país fue lo que los medios de comunicación nos digan hoy, donde cada uno lo que dijo fue el pedacito que le interesaba. Entonces, no caigamos en la ingenuidad de confundir mapa con territorio, y si queremos realmente conocer esta ciudad, lo que hay que salir es a caminarla, que es lo que esta gente que está aquí está haciendo. Ojalá poderme encontrar entre los que se han gastado los zapatos que se han gastado por aquí caminando la ciudad, pero no es desde los medios de comunicación, sino teniendo toda esa perspicacia de mirar, el no confundir, insisto, mapa con territorio. Vuelvo y repito a Héctor, para que el amor, dice él, pueda existir en cualquier parte, agua, aire, albergue, alimento y armonía. No, yo agregaría brevemente, pues, lo primero, agradecer muchísimo, pues, porque ya vamos terminando. Yo creo que la ciudad tiene que llenarse de este tipo de escenarios de escucha, de pensamiento, porque creo que eso es lo que nos va construyendo también una democracia y una participación directa que es muy importante. Lo otro, yo siempre insisto, y Juan lo decía, la educación, uno desde pequeño a uno lo educaron, o yo pertenezco a esa educación y desafortunadamente creo que no ha desaparecido, a que se junte con los igualitos. O sea, desde la educación de la familia uno le decía, pero no se junte con este, pero junte con el blanquito, con este, con el que vive allí, o sea, y de ahí se genera absolutamente todo este tema de violencias, de desencuentros, de por qué yo no me junto con este, y eso tiene todo el resultado de lo que estamos hablando aquí. Eso tiene mucho que ver, si no todo, con el número de homicidios que tiene esta ciudad. Muchísimo, tiene que ver muchísimo. Yo siempre, y no lo digo ahora, lo decía siempre desde concejal, entonces iba el policía, el director de la policía decía, no, es que este mes bajaron 2 homicidios. Uy, qué bueno. Pues esas discusiones de cifras a mí siempre no las he podido entender. O sea, vamos muy bien si hay 2 homicidios menos en septiembre o en octubre. Y a veces minimizamos muchísimo todas esas violencias que están ocurriendo en la ciudad. La violencia intrafamiliar a mí me preocupa muchísimo, muchísimo. Las violencias sexuales, todas esas violencias que a veces, en un seminario que nosotros hicimos en el Consejo de Medellín en el año 2008, le llamamos las violencias ocultas, que a veces no salen en Cubo y en las prensa, pero que también nos hacen mucho daño. Creo que también hay que ponerlas en lo público. Yo creo que hay mucha esperanza. Yo también pienso que aquí hay muchísimas cosas que hemos logrado. Que estos escenarios ocurran en la ciudad son un logro, que nosotros estemos hablando en muchos escenarios, entre ellos el Consejo de Medellín, de temas que a veces no se hablaban, que se ocultaban. El tema de violencias sexuales hace unas décadas pareciera que era de la vida privada. No es que la ropa sucia la lave en casa, no hablemos de eso allá, ni hablemos de eso. Que hoy se puedan hablar de ese tipo de cosas, me parece que es un paso muy importante. Lo otro es que yo creo, y yo estoy empeñado y he creído hace mucho, que en materia social, y de lo que estamos hablando que me corresponde, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo a ir a las causas. A mí me corresponde desafortunadamente mitigar e intervenir ya el problema, pero si esta sociedad no, y el Estado y todos nosotros no nos ponemos en la tarea de ir a las causas, no vemos y no el habitante de calle. Si nosotros no tenemos el reto como sociedad, como academia, como organizaciones sociales, como Estado, de ir a qué es lo que está ocurriendo, cuál es la causa de que haya habitantes de calle, por poner un ejemplo entre muchos, o cuál es la causa de que estén abandonando las personas mayores en las clínicas y los hospitales. No, es que la gente es muy mala, muy horrible, ¿cómo dejan el viejito? ¿Cuáles son las causas? Posiblemente vamos encontrando más pistas
para poder hacer políticas públicas en materia social mucho más eficaces. ¿Cuáles son las causas de lo que está ocurriendo? Entonces yo creo que ahí esa es como la invitación a que este tipo de escenarios se repliquen por toda la ciudad y en lo que nosotros podamos, y yo como, no solamente como funcionario, sino como persona pueda facilitar. Yo creo, y lo veníamos hablando en estos días, Gerardo, ahora me hablaba usted de la Universidad de AFI, lo hablé en estos días con el rector estos días no, hace varias semanas con Juan Luis Mejía, y hablábamos, Medellín tiene hoy que reinventarse, repensarse un modelo social. Nosotros tenemos que hacer una revisión del modelo social que ha tenido esta ciudad, porque creo que hay ahí un reto. ¿Cómo lo vamos a pensar? Y en eso estamos empeñados muchos sectores. Nosotros queremos, en estos días fui a la Federación de ONGs y queremos hacer una tarea con ellos de pensarse el modelo social que ha tenido Medellín. Porque creo que el modelo de asistencialismo en alguna ocasión, en algunas, o el modelo que hemos desarrollado, creo que también tiene muchas fallas, y el modelo para mí hoy es de inclusión y de oportunidades. Y muchas gracias pues a Corpocentro y al Colombo por invitarnos. Yo quiero decir dos cositas antes de despedirnos. Una es una cuña. Este sábado en el auditorio del cuarto piso en Confama vamos a tener un seminario que se llama Medellín ¿para dónde vamos? Durante varios días, aquí están la Universidad de Antioquia, la Universidad de AFIT, la Universidad Nacional, Corporación Región, Consejería Ciudadana, ¿cómo? Alianza Nororiental y una cantidad de gente que han estado haciendo mesas en 7 líneas, cultura, inclusión, todo lo demás. Hoy en la tarde se invita a la gente en la Casa Teatro a hablar sobre qué ha pasado en cultura y en dónde estamos parados y a dónde queremos llegar. Este foro es para recoger todo este insumo y tiene la ilusión de seguirse haciendo cada año, acompañando también de manera crítica a las administraciones, pero no solamente eso, sino la postura que cada uno de nosotros como parte de la sociedad tiene. Medellín ¿para dónde vamos? Pues se llama a las 8 de la mañana, allí en Confama, en el cuarto piso en San Ignacio. Va a estar muy bueno el refrigerio, ¿cierto? Además, quería dejarlos con esta imagen, que es una forma que la profe me enseñó hace mucho tiempo. Las imágenes son muy poderosas. Lo primero, aquí tengo una piedrita que ella me trajo de Auschwitz, del centro de concentración, del campo de concentración. No he podido dejar de tocarla y cada vez siento que pesa más. Y lo otro, no me voy a poner a llorar. Unos amigos perdieron sus casas en Ciudad de México hace 3 semanas en el terremoto. Entonces hablamos mucho y con amigos les hemos mandado cosas y están volviendo a levantarse. Entonces me decía que cómo había visto, pues que cómo se contaba México acá, pues que recibía uno, y yo le decía, pues en medios colombianos no hay nada. Nosotros estamos pues viendo CNN, tal y tal y tal. Y me decía, mira, lo más fuerte que yo he visto, lo vi en el metro esta mañana. Me decía Andrés, se llama él. Y fue que al lado tenía una profesora de inglés, como con unos niños, y les estaba escribiendo mexican, sin la O, y les estaba separando la palabra, y les decía, Mex, I can. Pues México puede. Era lo que les venía diciendo a los niños, usted es mexicano, Mex, I can. Y diagonal donde él estaba sentado, me decía Andrés, había un señor que se nota que venía de ayudar, porque solidaridad fue lo que hubo y lo que todavía hay, como con una pala, porque además la gente iba y hacía fila para el momento en que pudiera ayudar, y creo que esto es lo que nosotros necesitamos como sociedad. Y esa persona que tenía una pala ahí y que se nota que iba de un lado al otro de la ciudad solo para ayudar, tenía una camiseta que decía, no te conozco, pero nos necesitamos. Yo creo que esa frase funciona en el DF y funciona en Medellín. No te conozco, pero nos necesitamos. Muchas gracias.
a todos y los panelistas y a ustedes por estar hoy aquí. Creo que ha sido una conversación de piel, de corazón, de convocatoria, sobre todo a construir una ciudad en el amor, en la solidaridad, en la compasión, y que seamos capaces de entender que el otro está allí, que el otro nos necesita y que nosotros necesitamos del otro, que cada vida es única e irrepetible en una sociedad, en una ciudad con todas las dificultades que podamos tener. El llamado por la vida, por la paz, creo que es nuestro discurso más poderoso que tenemos que seguir enarbolando. Y solamente quiero dejarlos con una palabra de algún chico que en estos días en un conversatorio por allá hay un barrio de los tantos olvidados de Medellín, en Altos de la Torre, conversando con gente muy importante de la ciudad. Les decía, ¿oíste de ustedes por qué cuando se reúnen y cuando hacen cosas están construyendo ciudad? Y yo acá, que trabajo todos los días, a duras penas construyo mi cuadra, mi barrio, ¿cierto? Porque yo no soy de la ciudad para ustedes. Y bueno, creo que es eso, el llamado pues a entender que todos estamos construyendo ciudad, sociedad. Y solamente quiero terminar reiterándoles la invitación a participar esta tarde de esa mesa de trabajo de Medellín, donde vamos en cultura, que tiene que ver con esa necesaria, profunda transformación cultural al que estamos abocados en esta ciudad, a las 2 de la tarde en el Casa Teatro del Poblado. Y muchas gracias a Corpocentro y al Colombo Americano y por habernos permitido estar acá, y yo me voy con la piel, el corazón totalmente renovado de esta conversa con estos personajes y con ustedes. Muchas gracias.